Hablemos de igualdad. Buen día, bienvenidas todas y todos a su programa Hablemos de Igualdad. El día de hoy estamos muy contentas de recibir a la doctora Mirna Elia García. Gracias. Es un honor tener por aquí a la doctora en el tema de los adultos mayores. Pues nos gustaría que nos hable un poquito de su trayectoria para que la gente pues la conozca y sepa por qué es tan importante el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, tuve el privilegio de ir a la universidad y de ser la primera doctora mujer que se tituló hace 21 años. Voy a cumplir en los primeros días de julio de este año 21 años de ser doctora en Derecho, de ser académica, profesora emérita de la Universidad de Monterrey y funcionaria, servidora pública en muchos lugares, también académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el servicio público he sido inspectora de notarías, coordinadora general del Registro Público de la Propiedad, directora técnica de transparencia, miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura, directora del Instituto de la Judicatura, directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables y coordinadora de Prevención y Combate a la Violencia de Género y hoy directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Ajonjolí de muchos moles, ¿verdad? Pero bueno. Y la verdad, un gran privilegio tenerla el día de hoy aquí con nosotras en este programa, donde nos gusta mucho compartir y llegar a todos sus hogares para poder conocer acerca de los temas que nos interesa desde el instituto, que podamos difundir y en los que queremos seguir colaborando y contribuyendo para la transformación cultural que buscamos desde acá. Pues bienvenida, vamos a dar inicio a esta charla y pues para iniciar me gustaría preguntarle acerca de qué es el edadismo. Wow, fíjate, las formas más importantes de discriminación en el mundo son capacitismo, racismo, sexismo y edadismo. Capacitismo es con respecto de la persona con discapacidad. Racismo, el color de la piel, la discriminación por pertenecer a cierta raza. Sexismo, pues todas las asimetrías de poder que existen de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Y me quedo con edadismo. Edadismo existe desde 1969 por el profesor Robert Burter de Estados Unidos. Y en el 2021 empieza a ser tomado por la Organización Mundial de la Salud y la ONU como esta forma de discriminación invisible, silenciosa, que afecta solo por la edad. Tengo el edadismo de los primeros años, de que no te consideran que puedas aportar porque eres menor, niña o niño, adolescente. Y el edadismo que es más silencioso e invisible cuando tienes más de 50 o 45 en materia laboral. Ya estás llegando. Yo ya pasé. Y entonces, solo se salva del edadismo de los 20, 25 a los 45. Y tenemos que erradicar el edadismo. Reconocerle a las niñas y a los niños y escucharlos que son sujetos de derechos, con toda la protección que deben de tener. Y a las personas mayores, que nuestra ley regula que somos las personas de más de 60 años, reconocerle los derechos de una vida digna, como señala la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Para esto entonces tenemos que empoderarlos. Pero hay un fenómeno muy interesante que
en Hablemos de Igualdad lo tenemos que señalar, que es la feminización del envejecimiento. Somos el 7.4% más mujeres que hombres. Ujú. Entonces, bueno, desafortunadamente vivimos el edadismo y las responsabilidades de cuidado, porque vemos mujeres de más de 60 años cuidando con responsabilidades de cuidado. Pero la esperanza de vida ha aumentado impresionantemente. Es correcto, según el INEGI nos va arrojando nuevas estadísticas que habla que en la actualidad, con todo este cambio cultural que buscamos y mencionando desde el Instituto Estatal de las Mujeres, todas estas cuestiones de interseccionalidad también, sí, donde hablamos ahorita de color de piel, hablamos de la cultura, hablamos de las cuestiones y las oportunidades laborales, de históricamente las mujeres cómo se dedican al cuidado también, sí, y las repercusiones que tiene o la importancia que nosotros, todas y todos, nosotras conozcamos del tema para poder tener acciones. En ese sentido, ¿cómo podemos saber cuándo, en qué momento se empezó a reconocer el edadismo como una forma de discriminación? A partir de 1969, y luego la ONU lo retoma en este análisis y en esta gran preocupación por la nueva longevidad. Ahora le toca a América ser un continente envejecido. Es correcto. Porque Europa ya lo ha vivido de años atrás. Y históricamente aquí, ¿cuáles serían esas acciones que tengamos que empezar a promover y a difundir para saber en este cambio que se va a dar de mayor número de personas adultas mayores contra una población relativamente menor de personas jóvenes, que se va a invertir este rol? ¿Cuál sería como la visión que tenemos que tener? Primero, un gran compromiso de que las políticas públicas estemos conscientes, las personas que trabajamos en política pública, de esta nueva longevidad y la planeación clara de el conocimiento y los efectos que esto va a ocasionar en la economía, en la universidad, en la educación, en la salud, en la habitación, en los espacios adecuados. Y en el concepto, en el propio concepto, ¿verdad? Para que la gente acceda y, como dijimos, tenga la misma oportunidad de esos derechos, Así ¿no? es. Es y correcto. Ella ejercer plenamente sus derechos. Tenemos la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y es uno de las... la Convención es un instrumento jurídico valiosísimo. Tenemos la ley a nivel federal y la ley a nivel estatal. O sea, tenemos un buen marco jurídico. Ahora tenemos que ir con indicadores haciendo realidad, por ejemplo, una vida libre de violencia. Exacto. ¿Cuáles serían, en razón a esos derechos, cuáles serían esos prejuicios que viven las personas adultas mayores y cómo pudiéramos nosotros desde esas políticas públicas y desde dependencias como el Instituto Estatal de las Mujeres, el Instituto para las Personas Adultas Mayores, accionamos? Primero, esta toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y que trabajar para empoderar y que ejerzan sus derechos. Fíjate, erradicar el edadismo también significa hablar de términos no edadistas, como tercera edad, 1, 2 y 3 y ya. Entonces estoy en el ya. Fíjate lo que el peso. Y entonces esto significa que pues chango viejo no aprende maroma nueva. Esto significa que ya deciden por mí. Esto significa que ya no voy a manejar un vehículo. Esto significa
que ya no puedo estudiar. Entonces, por lo tanto, la brecha digital se va a aumentar, aumentar, aumentar. Y tenemos que decir, basta. Hay muchos ejemplos ahorita con lo que menciona que me hace recordar y como para traer esa atención de todas las personas jóvenes que nos están viendo Sí. también ahora y que vemos tantas series y programas. Hay películas como El Practicante, donde es Sí. un hombre que ya está jubilado, que empieza a vivir otra etapa de su vida y sin embargo regresa a trabajar, pero regresa a trabajar como practicante, cuando en realidad tiene toda esta sabiduría y todo este conocimiento. Y menciono esto porque ahorita con la inteligencia artificial, con la tecnología, pues nosotros nos damos cuenta que tenemos mucha gente que quizá esté jubilada, pero que no tiene acceso a esos trabajos, que está como apoyando en las cajas en los supermercados, o que está en trabajos que no dignifican quizá toda esa capacidad y ese conocimiento, dejándolos sin oportunidades, ¿no? Porque la brecha digital les afecta. Y entonces uno de los servicios que ofrece el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores es formar formadores en Academia Digital para disminuir la brecha digital. Y entonces sí podemos aprender. A nuestro paso podemos aprender y utilizar la inteligencia artificial como herramienta para poder construir. Fíjense, hace unas diapositivas hermosísimas, ¿verdad? Tengo que nada más estar validando la información y darle las indicaciones correctas para poder que sea siempre información de universidades o de papers científicos, ¿verdad? O sea, para poder... Y que no es garantía, ¿verdad? Porque los jóvenes lo usan y dicen, ya brinqué la tarea, ya lo logré, mi maestro, mi docente me va a revisar, pero sin embargo la gran ventaja que tienen los adultos mayores es solamente aprender un instrumento, porque en realidad son poseedores de conocimiento. Entonces, ¿cuáles serían a lo mejor muchas de esas ideas, estereotipos que transmitimos de las personas adultas mayores, que las hacemos creencias, pero que en realidad hay que seguir difundiendo y difundiendo a favor de todas y todos? Normalizar la violencia. Es correcto. Y este estereotipo de que ya nos quieren clasificar a todas las vejeces, y las vejeces son diferentes. Independientes, autónomas, dependientes, no autónomas. Aquella vejez que a los 70 años empezó a correr maratón. Me falta un año para poder ver si voy a empezar a hacer ese deporte de alto rendimiento, que también lo podemos hacer, fíjate. O ese influencer en derecho, sería yo, ¿no? Como otras de cocina, y están totalmente en un pueblo, y cómo cambia paradigmas. O lanzarte de un paracaídas a los 90. Entonces, ¿por qué existirá este temor al envejecimiento, hablando desde de esas cuestiones de la violencia? Porque el edadismo hace que te hagas a un lado, y el autoedadismo es lo más grave. Fíjense, el autoedadismo es, ya no sirvo, soy un estorbo, solo voy a hacer una carga para mi familia. Y nadie somos una carga para las familias, porque jurídicamente los alimentos tenemos la obligación, los ascendientes, de darle alimentos a los hijos descendientes, pero tiene camino de regreso. La corresponsabilidad. Así es. Ahora los hijos, las hijas descendientes tienen la obligación de darle alimentos a los padres, Pues, a los ascendientes.
Muy interesante, y ahorita vamos a continuar hablando de esa corresponsabilidad, que creo que son cuestiones y temas de la intergeneracionalidad. Vamos a dejarlo ahorita por aquí, ¡Claro! vamos a invitarlos a un corte, y ahorita pues continuamos con esta charla que la verdad está súper, súper interesante. Regresamos. Continuamos. Regresamos a su programa Hablemos de Igualdad con la doctora Mirna, que es Sí. un gustazo estar en esta charla, sobre todo porque estamos hablando de un tema de suma importancia para nuestra sociedad y para poder seguir contribuyendo y dando herramientas a todas y todos para que pues rompamos estereotipos. Los estereotipos tienen que seguirse transformando, y es por ello que el día de hoy pues dando continuidad a lo que es la corresponsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué nos afecta la cuestión de que existe un temor, que existe una afectación en la salud mental y emocional, en la autoestima, cuando empezamos a entrar en un proceso de cambio, porque pues nos jubilamos, porque tenemos que acceder a nuevas cosas? Empezamos a envejecer desde el momento del nacimiento. Hay una línea de científicos que así lo señalan. Otros dicen que a partir de los 30 años. Yo creo que es desde el momento del nacimiento. Y el cuerpo cobra factura por el deterioro normal que se da. Pero estos avances de la medicina han ahorita generado que el incremento de esperanza de vida, como lo señalábamos antes del receso. Nuevo León es el estado donde la esperanza de vida es la más alta. Y el autoedadismo, como ahorita lo señalábamos, está tan impregnado en nosotras mismas, en nosotros mismos, porque el edadismo está en las instituciones, está en las universidades, está en el lenguaje. Simplemente, fíjate, ciclo de vida, nacer, crecer, reproducirse en su caso y morir, curso de vida. El volante de mi vida lo llevo yo, porque voy a buscar ser autónoma. Independiente no lo sé, porque me puede dar una discapacidad temporal o definitiva en cualquier momento de mi vida. Pero las decisiones de mi propia vida tenemos que fomentar en las personas mayores que sea precisamente hasta los últimos momentos seguir siendo autónoma. Muy, muy interesante, porque si hacemos un análisis históricamente, las mujeres hemos sido cuidadoras. Sí. Cuidadoras de esos niños, cuidadoras de todas estas personas que se desarrollan en la vida, en el mundo, ¿verdad? Hijos, hijas o otras personas en general, incluso nuestros propios padres o a quien se nos asigne. Entonces, toda esta parte del cuidado, de la corresponsabilidad que viene en esta etapa, marca la importancia desde diferentes instancias ver por el cuidado de las mujeres. Cierto. El propio cuidado que deben de tener ellas para que en esta evolución transformemos esos estereotipos. Totalmente. Porque hay que transformar esos estereotipos. Vemos en las estadísticas que es más común que los hombres mueran de infarto, que mueran de diabetes, que mueran en accidentes. Y sin embargo, la muerte en mujeres tienen mayor promedio de vida, pero son enfermedades que quizá duran más tiempo, es decir, tienen más aguante, digámoslo así. Así es. Entonces, en ese mismo sentido, ¿cuál es el impacto que tiene en el sistema de salud esta falta de
de trabajo, porque pues apenas el año pasado ya se formalizó en la ley, ¿verdad? La cuestión del cuidado y de los propios derechos y obligaciones de mujeres y hombres en el tema. Tenemos que entender que tenemos derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado. Y tenemos que entender que nosotros tenemos la obligación de fomentar una vida libre de violencia, pero también una vida saludable, pero buscar el bienestar de las personas no significa exento de enfermedad, sino conocer la enfermedad, atender la enfermedad. Y las mujeres frecuentemente tenemos una enfermedad que duele, pero que las responsabilidades de cuidado nos permiten dejarla a un lado. Pero el edadismo con respecto de la salud implica la infantilización del envejecimiento. Como dice el violentómetro, te empiezan a hablar madrecita, abuelita, Mirnita. No volvemos a ser niños o niñas. Y está relacionado con la salud, porque puedo tener la salud deteriorada, pero seguir siendo autónoma, seguir tomando decisiones. Erradicar este estereotipo de que dependo de mis hijos ahora. Fíjate, primero estaba bajo la sombra del pater familis y luego del esposo, era el que tomaba las decisiones. Y al final, porque somos un 7.4 más de la población, esta viudez bajo las decisiones del hijo mayor o bajo las decisiones de los hijos. En ese sentido, ¿cómo sería romper con los estereotipos desde lo que se promueve en los medios de comunicación? ¿Existen acciones que se hagan desde el instituto para hacer partícipe a los medios y que lo que difundan sea diferente? Uno es el Día Mundial y Estatal de la Toma de Conciencia sobre el maltrato y el abandono de las personas mayores. Otro es como el violentómetro de la violencia en contra de las mujeres. Evita normalizarlo. Y evita normalizar la violencia. Este violentómetro de las personas mayores es cuidar nietas, nietos sin tu consentimiento. Es una forma de atención. Porque es no respetar el horario, la agenda, los compromisos de la abuela, e irte a dejar a los niños, tocarte el timbre y dejarlos, ¿verdad? Y entonces, de esta acción que parece tan cotidiana, normalizada, entonces juzgarte por tus creencias, que no te llamen por tu nombre, que te traten como niña o niño. Ay, ¿a quién me voy a encontrar aquí? A Mirnita, aquí me la voy a encontrar. Entonces me voy haciendo menos y menos y menos. Prohibir que hables, que te humillen o te exhiban en público, que te oculten información, que hagan uso de tu dinero, que interfieran en tu testamento, que te priven de cuidados y que te despojen de tus cosas y documentos. De tus derechos. Totalmente. De todos tus derechos. Y hay algunas veces que es con el afán de proteger. Por ejemplo, ya no vas a manejar. Con dedito y todo, ¿verdad? O sea, dicen, ¿quién decide hasta cuándo manejar? Debe de ser la persona.
y estar con la apertura de decir qué riesgo corro manejando y qué riesgo voy a mejor utilizar el transporte público, con aplicaciones que puede ser de mucha ventaja. Pero la decisión, la corresponsabilidad es sugerir. La decisión es de la persona mayor. Y para ello, bueno, hay que estar a través de el instituto que ofrece cursos, ¿verdad? Sí. Ofrece cursos donde capacita y donde acerca a todas estas necesidades que vemos en la actualidad, que hay que apoyar y que hay que cubrir, ¿verdad? Para todas las personas adultas mayores que quizás se sienten en desventaja y que tienen ya donde acceder. ¿Dónde están ubicadas las oficinas? Estamos en Madrid 207, esquina con Roma. Pero quiero platicarte qué es lo que estamos haciendo. Sí. Mira, le solicitamos que el día 15 de junio se iluminen de verde, porque el verde significa espacios físicos adecuados para la persona mayor, en donde estemos conscientes de que está escuchando bien, de que puede caminar, de que puede ejercer el derecho de libre tránsito, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda adecuada. El dorado es este derecho a una vida digna y está en esta posición entrelazado porque esto es un compromiso intergeneracional. Muy interesante. Desde aquí, pues, ahorita vamos a dar continuidad a esta charla y a todos los proyectos que en conjunto, a través de la maestra Patricia Salazar, aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres, conectamos con ustedes, con el Instituto para las Personas Adultas Mayores y también con otras dependencias para que esto quede en acciones tangibles. Más Totalmente. adelante, pues vamos a continuar hablando de esto. Vamos a una pausa y continuamos. Regresamos. Continuamos. Ya, vamos a empezar a calentar el jabón. Viene en esta presentación, esta es la base de glicerina. ¿Sí se escucha hasta allá atrás? Excelente. Esta es la base de jabón, lo vamos a partir en pedacitos chiquitos, bien chiquitos, y lo voy a poner a calentar. Puede ser a baño María, directo en la estufa o en el microondas. Si es en el micro, es menos de un minuto, de 20 en 20 segundos y le damos vueltas, ¿sí? Voy a utilizar este tipo de envases que son resistentes al calor. Si utilizo unicel, se quema, entonces tiene que estar bien importante eso. ¿Qué más voy a ocupar? Alcohol en un atomizador, ¿sí? En un spray. Este va a ser mi desmoldante y para eliminar burbujas. ¿Qué más voy a ocupar? Colorante y aroma, grado cosmético, también para jabón, un moldecito. Y en este caso el jabón artesanal es de rosas de Castilla, son un chorro. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Bueno, ya puse a calentar, gracias. Ya puse, es que no. Sí, gracias. Ya puse a calentar de este lado lo que es el jabón. Nada más voy a darle vueltas. Ya una vez que está derretido, ya voy a empezar con los ingredientes. Lo voy a ir poniendo. Estas transparentes es para que todas las vean. ¿Sí se ve hasta allá atrás? Excelente. Bueno, al molde, en un inicio le vamos a poner alcohol, al inicio y al final. ¿Para qué? Para que sea mi desmoldante en un inicio y al final para eliminar burbujas. Entonces, aquí ya tengo mi moldecito con el alcohol, cualquier alcohol, alcohol de farmacia, del 96, el que yo tenga en la casa, no hay ningún problema. Acá a este lado ya tengo derretido lo que es mi jabón. Este envase es de 500 mililitros, es de medio litro, entonces me lo voy sentito, gracias. ¿Qué jabón se utilizó? Jabón base glicerina. Así es. ¿Algo ahí para que lo puedan ver ellas? Sí. Viene en barrita, viene en esta presentación, un poquito más grande, presentaciones de medio y 1 kilo, en diferentes lugares. Más o menos, o sea, para que la gente sepa. Ah, bueno, en Monterrey, ¿me aviento un gol? Sí, ¿qué tiene?
Ok, cuento con 3 sucursales en García, Guadalupe y Monterrey. Se llama El Arte en Tus Manos porque hacemos muchísimas manualidades. Una de ellas es el jabón. Es Sí. glicerina. Es jabón base glicerina. Entonces, vaciamos aquí lo que es el jaboncito. Ahorita lo levantamos. Ya está frío. Nos ponemos aquí. Sí. Ah, bueno, en el micro es mucho más rápido. Nada más voy a cuidar que no se me queme. Es lo único que voy a cuidar. Que no se me queme, que no hierva. Aquí tengo muy poquito, voy a calentar un poquito más. Se me enfría muy rápido, se hace como una nata de arriba y de los lados, pero de en medio se queda caliente. Entonces voy a esperar tantito a que se enfríe completamente y así ya pueda desmoldar. ¿Cuándo? Cuando ya esté frío de abajo. No lo voy a desmoldar cuando está tibio porque se puede deshacerlo de adentro y se sale todo. ¿Sí? Ahí va, ahí va. Sí, por favor. Gracias. En baño María también se puede. En baño María también se puede. Y en el micro también. Listo. Bueno, aquí ya se ve. ¿Sí se alcanza a ver de allá atrás? ¿Sí? Ok. Aquí ya le voy a poner lo que son las rosas de Castilla. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? No me puedo pasar del 10%. Si este es de 500 mililitros, de 500 gramos, entonces si lo divido son 100 gramitos hasta aquí, hasta lo que llevo. Sí, es muy fácil, la verdad. Si tenemos una báscula, es mucho más fácil con la báscula. Una cucharada equivale a 5 gramos, entonces como son 100 y el 10% son 10, ¿sí? Ya, listo. Entonces son 2 cucharaditas como máximo, ¿cierto? Ok, de aroma, ¿cuánto le ponemos de aroma? Son de 10 a 15 gotas por cada 100 gramos. En este caso son 100 gramos. ¿Cuántas gotitas le voy a poner? Eso. Y de colorante es al gusto, de 2 gotas en 2 gotas. Aquí ya le puse las florecitas. Pero al ser una planta natural, me va a soltar lo que es la clorofila y no va a soltar rosa. Se va a hacer cafezoso, ¿sí? Para darle una mejor presentación, por eso le ponemos colorante. Ahí voy. Bueno, acá hay uno abierto. Y este. De 2 gotitas en 2 gotitas hasta obtener el color deseado. Entonces le ponemos el color igual. Mezclamos y ya va cambiando mi formulación. ¿Se ve por allá? ¿Lo quieren así o lo quieren más rosa? Más rosa, ok. Muy bien. Una pregunta. Dígame. Porque hay colorante para alimento y hay color. ¿Cómo se pide ese colorante? Colorante para jabón. Es hipoalergénico, entonces no le pasa nada a la piel y no se pigmenta. Y el colorante para jabón nos pintamos los deditos y ya no se quita hasta que lavamos los platos. Entonces que sea colorante Para jabón o grado cosmético. Igual el aroma. ¿Y el aroma, se acuerdan cuántas gotitas dijimos? De 10 a 15 por cada 100 gramos. Igual, voy a mezclar. Yo ya tenía aquí mi molde preparado, lo único que voy a hacer es que lo voy a vaciar completamente hasta arriba y aquí, si en dado caso se hace alguna burbuja por el vacío que hago al vaciarlo, le vuelvo a poner alcohol. Me voy a esperar tantito. ¿Cuánto tiempo? Hasta que esté frío completamente de todos los lados, de medio, de abajo, y ya lo puedo desmoldar. Más o menos, ¿cuánto tiempo? De 20 a 30 minutos, dependiendo del tamaño o la capacidad del molde. Si es de plástico, se seca más rápido. Si es de silicón, guarda el calor, entonces eso se va a tardar un poquito más. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Eso, va a haber examen, ¿no es cierto? el colorante lo compra donde. También, todo se vende donde mismo. Puedes buscarlo también en materias primas de jabones y ahí hay bastantes. Sí, de nada. Ahorita les pasa la dirección. Sí, ahorita se las pasamos. Promociones. Sí. Claro. Para que sepan a dónde comprar. Sí. Bueno, nos esperamos de 20 a 30 minutos y lo vamos a sacar. Después que lo sacamos, se emplaya con un papel film, emplaye o playo, como ustedes lo conozcan. Es este. ¿Sí? ¿Para qué se emplaya? Porque como es natural y no tiene ningún conservador,
Obviamente me puede durar menos. ¿De qué lo voy a cuidar? Del sol y de la lluvia. Exactamente, que no se le quite esa humedad que necesita el jabón para que pueda resbalar y así esto humectar. ¿Otra preguntita que tengan por allá? Sí, poquito. Entonces son 2 cucharaditas. Me voy a esperar a que esté completamente frío, lo saco y pasamos 2 personitas de cada mesa de este lado. De Y ya 10 nos a ponemos. 15. ¿Alguien ya había hecho jabones? ¿No? Ok. Dígame, con toda confianza. Ok, muy bien. Dígame. Los jabones que generalmente desecha uno, que son pedacería, ¿ese se va a la basura? No, también se puede utilizar. Lo tiene que rallar y lo puede poner y le pone poquita agua. Pero esa poquita agua es para que, es otro procedimiento, es un poquito más complejo, pero se quedan 24 horas para que quede otra vez duro. Pero sí lo puede volver a utilizar. Esas virutas que le llaman. Lo raya, lo pone a rallar y luego ya se le agrega todo, se le agrega un poquito de agua, se pone a hervir. Una vez que esté hervido, lo pone en recipientes para que el agua ya se evapore y ahora sí le va a salir su jaboncito. Ese no lleva alcohol ni nada. No, Porque ya está procesado. ya está procesado. Lo único que va a hacer, lo va, como quien dice, sí, nada más lo va a reciclar. Entonces, la pedacería de jabón, Sí. la utilizas como si fuera la glicerina, te cuentan, lo vuelves a fundir y luego le haces el mismo procedimiento. El mismo las proceso. hojas, el colorante, el alcohol, todo, ¿verdad? Sí, pero ahí se ocupa un poquito más de agua, porque si no me va a quedar muy como una piedra completamente. O sea, al momento de estarlo cociendo, ¿le pones el agua? Sí, para que quede la humedad y se queda 24 horas en el molde, porque ahí sí me voy a tardar mucho en que se cuaje, por el proceso que tiene de fábrica. No, de nada para servirle. Pues, ¿qué creen? Ya está frío, bien rápido. ¿Cómo lo voy a desmoldar? Bien rápido. Le voy a jalar todos los lados y lo voy a empujar y ya quedó. Bien rápido. Ya quedó. Clima Iturbide, ¿verdad? Sí. Ya ahí está. Ya quedó, lo vamos a ir pasando para que lo vean. Si gusta, Presidenta, lo pasamos. Todo se vuelve a fundir. Es una maravilla porque nada se desperdicia. Lo puede utilizar en lo que usted quiera. Así es, lo puede poner en el micro o en el baño María y todo se vuelve a utilizar. Todo, completamente. Este ahorita lo vamos a utilizar. En Nuevo León ya estamos listos para recibir la fiesta más grande del mundo. Y para que esta gran fiesta se disfrute con seguridad, estamos trabajando con los puntos naranja especialmente para ti. Los puntos naranjas son espacios de resguardo temporal para las mujeres y niñas en lugares públicos. Aquí encontrarás personal capacitado para brindarte orientación, acompañamiento y, por supuesto, apoyo para contactar a las autoridades si así lo requieres o algún familiar. El Mundial más norteño también se vive con respeto, cuidado y seguridad. En este Mundial, acércate al punto naranja más cercano. El gobierno del nuevo Nuevo León. Regresamos. Continuamos. ¿Cómo involucran ustedes a las personas jóvenes a participar o tendrán algún evento? ¿Cómo van a llevar a cabo? Una de las mayores participaciones que promovemos es la Academia Digital, porque los nativos en esta época digitales que corresponsablemente colaboren en disminuir la brecha digital. El aprendizaje de las tradiciones, tener el privilegio de aquellos teléfonos celulares que eran como unos ladrillos,
que tuvimos oportunidad de ver la máquina de escribir antes de la computadora, el teléfono con el candadito, ¿sí? Porque era muy cara las llamadas y entonces había que proteger el teléfono con el candadito. Aquellas historias relatadas por las personas mayores de la colonia, aquellos cabalgatas que se hacían de un pueblo a otro, el arroz de boda diferente, el arroz de boda de Marín, el arroz de boda de Suazua, la diferencia de el cabrito, de la machaca, del machacado. Entonces, ese pan tradicional de diferentes municipios, tenemos mucho que aprender y el privilegio de escuchar a las personas mayores que están cerca de nosotros. Y de reconectarlas, aprovechar esta tecnología y estas generaciones para conectar, no perder esas tradiciones y sobre todo darles lugar y espacio a la sabiduría y al conocimiento que da el tiempo, ¿verdad? Innegablemente. Innegablemente. Pues también me gustaría preguntar, porque sí me interesa mucho, ¿cómo actualmente el instituto, a través de los cursos y a través de las actividades que hace, ha visto la respuesta y la participación? ¿Y qué pudiéramos hacer nosotros para difundir y para invitar a estas acciones, a estas actividades que ustedes llevan a cabo? Primeramente tengo que decir que nosotros trabajamos con el programa estatal gerontológico, con objetivos muy claros para poder ir midiendo cómo vamos avanzando. Y para ello necesitamos que este programa, que este compromiso de política pública y de cambio cultural que debemos de considerar por la nueva longevidad y por el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores, sea de todas las instituciones, de la academia, de la empresa, de las demás instituciones privadas, de la sociedad civil organizada y de las instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno. Entonces, ahí incorporamos y sumamos de que este enfoque de persona mayor, sujetos de derechos, de esta nueva longevidad que va a implicar hasta el 20, 25, 22 o más de la población, en donde la pirámide poblacional va a dejar de ser pirámide, en donde vamos a hablar de economía plateada, de gimnasios especializados para personas mayores, de turismo, en donde es dirigido a personas mayores, de viviendas, de condominios, pensando en las personas mayores, etcétera. Y pues nos quedamos muy interesadas en saber esta parte de cómo entre el instituto, ambos institutos, el de las personas adultas mayores y el Instituto Estatal de las Mujeres, hemos trabajado en capacitaciones, ¿verdad? Y estas capacitaciones que nos han aportado. Y cómo tenemos que seguir con este compromiso de seguir capacitándonos, porque este intercambio de ustedes, de la búsqueda de la igualdad sustantiva, es también un objetivo nuestro y debe de ser un objetivo nuestro. De ustedes deben de considerar esta nueva longevidad, qué implica el edadismo y cuál es la afectación por la feminización del envejecimiento. Nosotros tenemos que ver las barreras estructurales que sufren las mujeres por la feminización del envejecimiento y estas barreras estructurales, cómo erradicarlas y entonces cómo empoderar a nuestras mujeres mayores
que además pueden ser indígenas, que pueden ser migrantes, que pueden ser de la comunidad, porque el promedio y la esperanza de vida también se ha beneficiado la comunidad LGBTQI+, que pueden ser en extrema pobreza. Y que este compromiso está, ¿verdad? El Así compromiso de es. capacitar a todas las dependencias en el tema de interseccionalidad, porque es un tema, como decíamos ahorita, atañe a las mujeres adultas mayores, pero también a todas estas necesidades de salud que comentábamos, y una de las situaciones es continuar con esta parte de empoderamiento y con esta parte que habla de la salud mental. Sí. Hablábamos de este tema de la demencia y de cuáles serían las acciones que tenemos que hacer y realizar para poder empezar un camino que a futuro proyecte el trabajo que nosotros buscamos o los objetivos que queremos alcanzar en Nuevo León. Uno de los proyectos que manejamos es ciudades amigables para las personas mayores, con centros gerontológicos, que cada casa club o estancias de días, o como le llame cada municipio, vaya encaminándose para un centro gerontológico. Tendrías que invitarme a un programa para hablar de ciudades amigables. Lo haremos. Hay que esperar este programa. Así con es. mucho gusto. Y otro, de esta prevención, de esta desafortunado, después de la pandemia, hay un incremento de estas tipos de demencias como Alzheimer que se están presentando, y que bueno, tenemos que también estar conscientes de ello, y es los sistemas de cuidado que cada uno de los municipios y a nivel estatal y a nivel nacional tenemos que fomentar, que también tendría que ser para todo un programa. Entonces, pero volvamos a ciudades amigables para las personas mayores. Nada más quiero decirte y decirle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que nos van a ver después en redes, ¿verdad? Sí. La autoridad más cercana a la ciudadanía es el municipio. Entonces tenemos que, en ese sentido, y además es una red mundial. En este sentido, pues me gustaría también mencionar, hablando de las cuestiones ahorita de los centros, creo que el tener la visión, es necesario tener esta visión y proyectarla y sumarnos Sí. a las actividades y a las acciones que son necesarias en este momento para que el gobierno, para que los municipios, para que así las dependencias, las empresas que todo el tiempo están involucradas en nuestras instituciones, sobre todo aquí en el instituto, participen y podamos hacer proyectos que visionen estos centros y que visionen las acciones para todas y todos. Corresponsablemente. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Sí. Pues no queda más que agradecer, la verdad ha sido una charla muy, muy enriquecedora, que nos ha aportado y que creo que nos invita a que estos programas continúen. Nos gustaría tenerla nuevamente por aquí, será un placer. Con todo gusto. Saludo a Pati, de veras, gracias por la invitación, gracias por poder compartir este compromiso del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores con el Instituto Estatal de las Mujeres. Agradecemos mucho su presencia y pues también a la maestra Patricia Salazar, quien hace posible que estos programas y que esta información llegue a todas y todos para que logremos seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora en el instituto. Agradecemos también al Canal 28 por todas las facilidades proporcionadas y los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales, a que nos visiten y sobre todo a que pregunten. Estamos muy atentas y atentos a recibir todas sus preguntas y sus dudas para compartirlas al Instituto de las Personas Adultas Mayores y en este caso al Instituto para seguir ofreciéndoles todos nuestros servicios. Muchísimas gracias. Gracias.
Hablemos de igualdad.